Imagínate estar rodeado de tumbas en plena oscuridad y de pronto sentir que no estás solo. ¿Qué harías si una figura del más allá te llamara por tu nombre? Hoy te contaré las experiencias más aterradoras en cementerios que jamás hayas escuchado. La misteriosa presencia del niño en el cementerio. Rogelio llevaba años trabajando como guardia nocturno en el cementerio, y aunque con el tiempo se había acostumbrado a los ruidos extraños, las sombras fugaces y los murmullos en la oscuridad, jamás pensó que algo lo sacudiría hasta los huesos como aquella noche. Los sucesos comenzaron de forma inocente. Encontró unos dibujos infantiles en la tumba descuidada de un niño, algo que a primera vista no parecía tener mayor importancia. Sin embargo, mientras las noches avanzaban, la atmósfera del cementerio se tornaba cada vez más pesada y llena de una inquietante energía. En medio de la neblina que envolvía las tumbas, Rogelio comenzó a ver la silueta de un niño pequeño, con un suéter rojo y un gorro marrón. No se movía como un niño normal. Sus pasos eran ligeros, casi flotantes. Cuando Rogelio intentó acercarse para hablarle, el niño desapareció frente a sus ojos como si nunca hubiera estado ahí. Los días pasaron, y aunque Rogelio trataba de mantener la calma, sabía que algo fuera de lo natural rondaba entre las tumbas. No era el único que había notado la presencia del niño. Otros trabajadores del cementerio también habían sido testigos de aquella figura fantasmagórica, pero ninguno podía explicar su origen ni su propósito. La sensación de ser observado se hacía cada vez más fuerte, y las rondas nocturnas se convirtieron en una tortura psicológica. El cementerio, que antes había sido un lugar de paz para Rogelio, se había transformado en un terreno donde lo paranormal reinaba. A pesar del miedo que sentían, tanto él como sus compañeros comenzaron a sentir una extraña empatía por el niño, creyendo que su alma aún vagaba sin descanso. Decidieron cuidar de su tumba, encendiendo velas en su memoria, con la esperanza de que eso le brindara algún tipo de alivio. Pero, aunque lo hacían, la figura del niño seguía apareciendo, como si estuviera atrapada en un ciclo eterno de soledad. La anciana fantasmal del rebozo. Ulises jamás olvidará aquella noche en que, caminando por la oscura calle junto al cementerio, se topó con una figura encorvada, envuelta en un rebozo guindo que parecía ocultar más que su rostro. La anciana, con una voz casi inaudible y llena de una extraña tristeza, le pidió ayuda para llegar a su hogar. Sin pensarlo dos veces, Ulises accedió a acompañarla, y mientras caminaban juntos por la penumbra, la conversación que mantuvieron fue cada vez más inquietante. La mujer hablaba de su soledad, de los años que llevaba sin ver a su hijo, pero lo que más perturbaba a Ulises era la manera en que sus palabras se deslizaban como un susurro macabro. El ambiente alrededor parecía tornarse más pesado, como si el aire se espesa y se llenara de una energía oscura. Cuando llegaron a la entrada del cementerio, algo cambió en la atmósfera. El rebozo que cubría a la anciana parecía cobrar vida propia, moviéndose con una intensidad escalofriante. Ulises sintió un frío helado recorrerle la espalda cuando vio que el brazo de la anciana, que antes parecía frágil, ahora se alargaba grotescamente, volviéndose delgado como un esqueleto. Su rostro, hasta entonces oculto, emergió de entre las sombras, revelando una piel marchita y cadavérica, casi pegada a los huesos. El horror que sintió fue tal que soltó su brazo de inmediato, pero la anciana no lo dejó ir del todo. Le sonrió de manera siniestra y con un gesto lento señaló la entrada del cementerio, invitándolo a seguirla adentro, como si su hogar estuviera entre las tumbas. Justo en ese momento, la luz de un poste cercano parpadeó, y de un instante a otro, la anciana desapareció, dejando a Ulises solo, temblando de terror. Desde esa noche, él supo que había visto algo que no pertenecía a este mundo, y nunca volvió a pasar por ese lugar sin sentir una opresiva sensación de peligro. La voz que llamaba desde el panteón. Después de una noche tranquila jugando al fútbol con sus amigos, Mateo jamás imaginó que lo que empezaba como una caminata normal hacia casa se convertiría en una de las experiencias más aterradoras de su vida. Mientras avanzaba por la calle que bordeaba el cementerio, una extraña sensación de incomodidad lo invadió. Era como si el ambiente, que hasta ese momento había sido fresco y relajado, de repente se cargara de una energía densa y amenazante. El aire parecía estar lleno de algo más que el simple susurro del viento. De repente, una voz femenina, débil pero clara, lo llamó desde el interior del cementerio.
Pedía ayuda, con un tono desesperado que lo paralizó por un instante. Aunque su instinto le decía que huyera, la curiosidad fue más fuerte. Decidió entrar al panteón, encendiendo la linterna de su teléfono mientras caminaba entre las lápidas. Cada paso que daba hacía que el corazón le latiera con más fuerza. En ese momento, apareció uno de sus amigos, quien lo había seguido para gastarle una broma, pero pronto ambos escucharon nuevamente esa voz, esta vez mucho más cercana. Era una voz que parecía venir de algún lugar profundo del cementerio, y a pesar de que se decían a sí mismos que era una broma o una ilusión, lo que vieron a continuación los hizo entender que no estaban solos. Entre las sombras de las tumbas, una figura oscura apareció, alta y etérea, como si flotara por encima del suelo. El miedo los paralizó. Las piernas de Mateo se volvieron de plomo y su respiración se detuvo por completo. La figura comenzó a acercarse, lenta pero imparable, y en ese instante ambos sintieron que la muerte los acechaba. Cuando decidieron correr, escucharon un suspiro helado detrás de ellos, y al girarse, vieron a una mujer de aspecto macabro, parada sobre una lápida, con los brazos levantados hacia el cielo, como si estuviera invocando algo. El terror los hizo correr por sus vidas, atravesando el cementerio sin mirar atrás, mientras los gritos de aquella figura fantasmal resonaban en la oscuridad. Desde esa noche, Mateo supo que algo mucho más siniestro habitaba en el cementerio, y juró no volver a acercarse jamás a ese lugar. La bolsita maldita y la sombra en el dormitorio. Blanca nunca imaginó que un pequeño gesto aparentemente inofensivo cambiaría su vida para siempre. Todo comenzó el día en que Teresa, una mujer del pueblo conocida por sus extrañas costumbres, le entregó una pequeña bolsita de tela. En su interior había tierra y una piedra, y aunque la curiosidad la invadió al principio, una inquietante sensación la envolvió cuando Teresa le indicó que colocara la bolsita debajo de la almohada de su esposo. «Para que siempre esté contigo», le dijo, pero nunca le explicó más. Sin embargo, a medida que los días avanzaban, el ambiente en su hogar se transformó en algo oscuro, opresivo, casi como si una nube invisible se hubiera apoderado de cada rincón. El primero en mostrar signos de este cambio fue Gustavo, su esposo, quien comenzó a comportarse de manera extraña. No solo estaba irritable y distante, sino que, según él, por las noches escuchaba voces, susurros que no podía entender, pero que lo acechaban desde las sombras. Lo que al principio parecía un simple trastorno de sueño se fue convirtiendo en una pesadilla viviente. Gustavo despertaba sudando, gritando en medio de la noche, asegurando que sentía una presencia en el cuarto, observándolo. Una de esas noches, mientras Blanca recogía la ropa en el patio, sintió que algo la observaba desde la ventana de su dormitorio. Cuando levantó la mirada, lo que vio la dejó paralizada. Una sombra negra, alta y sin forma definida, deslizándose dentro de la habitación donde su esposo dormía. El terror se apoderó de ella. Entró corriendo al cuarto, y a pesar de la oscuridad, distinguió claramente aquella sombra, como una entidad maligna que se cernía sobre su esposo, casi como si quisiera absorberlo. Blanca gritó con todas sus fuerzas, despertando a Gustavo, quien, sin entender lo que pasaba, trató de calmarla. Sin embargo, ambos sabían que algo más profundo estaba ocurriendo, algo que no podían explicar pero que sentían en la piel. Después de esa noche, los sucesos extraños no cesaron. Gustavo seguía sintiendo las voces, pero ahora eran más intensas, como si se burlaran de él, como si algo tratara de corromper su mente desde el otro lado. Blanca decidió enfrentar la verdad y preguntarle a Teresa qué contenía exactamente la bolsita. Fue entonces cuando descubrió que la tierra era del cementerio, un lugar cargado de muerte y misterio. Aunque horrorizada por la revelación, decidió deshacerse de la bolsa, tirándola lejos, al arroyo que pasaba cerca de su casa. Pero las cosas no mejoraron. Esa misma noche, Gustavo y ella presenciaron algo aún más escalofriante. Desde el arroyo cercano comenzaron a emerger sombras, como figuras humanas deformadas, espectros que parecían emerger del más allá. Entre ellas, distinguieron a una pequeña niña, con los ojos completamente negros, jugando con la tierra. Desde ese día, Blanca supo que su vida jamás volvería a ser la misma, pues algo del cementerio había cruzado la barrera de los vivos para atormentarlos. Las risas en el cementerio y la figura de Teresa.
Pero los horrores no terminaron en su hogar. Blanca y su esposo Gustavo no solo enfrentaron lo que parecía ser una maldición dentro de su casa, sino también en los alrededores, específicamente cerca del cementerio. Una noche, lo que comenzó como una velada tranquila se transformó en una carrera desesperada por la supervivencia. Las sombras que Blanca había visto en su hogar no se limitaron a las paredes de su dormitorio. En medio de la noche, esas figuras oscuras comenzaron a emerger del arroyo cercano, moviéndose como si tuvieran vida propia, deslizándose entre los árboles y acercándose a ellos con una intención que no podían comprender. El pánico se apoderó de ambos. Decidieron huir lo más rápido que sus piernas les permitieran, pero mientras corrían por el campo oscuro, las sombras los seguían. No eran solo sombras comunes, eran formas de niños y mujeres con vestidos antiguos, figuras espectrales que parecían provenir de otra época, de un lugar donde la muerte había dejado una huella imborrable. Las risas, aquellas risas macabras, resonaban en la oscuridad como un eco retorcido, rebotando entre las tumbas cercanas, burlándose de ellos. Gustavo intentaba mantener la calma, pero el terror en sus ojos era palpable. Y entonces, en medio de esa carrera desesperada, vieron algo que les heló la sangre. Entre las tumbas, apareció la figura de Teresa, la mujer que le había entregado la bolsita. Aquella que parecía tan amable y amistosa, ahora se revelaba como una figura siniestra. Estaba de pie entre las tumbas, riendo de manera desquiciada, como si los sucesos que estaban viviendo fueran parte de un macabro juego del que ella era la maestra de ceremonias. Sus gritos y risas llenaban el aire, y aunque Blanca no podía entender lo que decía, sabía que las palabras que salían de su boca estaban llenas de maldad. Con el miedo a flor de piel, Gustavo y Blanca lograron escapar y refugiarse en la casa de una tía. Aunque el alivio de estar a salvo les dio un respiro, las imágenes de esa noche quedaron grabadas en sus mentes para siempre. Los ecos de las risas, las sombras del arroyo y la figura de Teresa los atormentarían por muchos días. Cuando hablaron con sus vecinos, descubrieron que no eran los únicos en haber presenciado fenómenos extraños cerca del cementerio. Otros también habían visto sombras, escuchado risas y sentido presencias extrañas. La maldición no solo afectaba a su hogar, sino que se extendía por todo el pueblo, como si el cementerio hubiera despertado a sus muertos para reclamar lo que les pertenecía. ¿Qué crees que hay realmente detrás de estas apariciones en los cementerios? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leerte. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte el próximo contenido lleno de misterio y terror. Hasta la próxima.